Bienvenido a este programa, el primero del año 2025. Deseo que sea un año lleno de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de muy buenos aprendizajes, de adquisición de conocimiento, de buenas lecturas y que podamos justo construir un conocimiento que ayude a la transformación de una sociedad, de una humanidad que tanto lo necesita. Este primer programa, como una serie de programas que vamos a comenzar a compartir en este medio, en este espacio, en este canal Intellectus, estarán dedicados, como lo pueden ver en el subtítulo de esta transmisión, a la historia de la masonería. Este es un tema que en lo personal ha sido de mi interés, y ya le voy a narrar brevemente por qué nace ese interés. Pues dentro de todo eso uno escucha que la masonería es una especie de misterio, de algo oculto, de algo maligno, de algo un poco peligroso. Y vamos a ir desarrollando en una serie de programas mucho de la mitología, muchas de las falsas historias, de las malas comprensiones, malas hermenéuticas, de esas visiones y también narrativas conspiratorias alrededor de este grupo. Aclarar que en ningún momento pretendo ni hacer apología o apologética sobre la masonería. Simple y sencillamente creo que como académico, como investigador, vamos a ser fieles a las investigaciones que grandes intelectuales o grandes investigadores han realizado sobre esta temática. Nos vamos a dar cuenta también de algunas cosas verdaderas, y vamos a matar muchos mitos y malas narrativas, y también, por supuesto, vamos a aceptar algunas narrativas que las investigaciones pues nos vayan arrojando. En primer lugar, ¿cómo nace ese interés personal por estudiar este tema de la masonería? Años investigando el tema del protestantismo, investigando la historia, la mutación de un fenómeno tan complejo, tan amplio como es el protestantismo desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Uno va descubriendo una serie de elementos alrededor, como las sociedades bíblicas, como las sociedades secretas, como la filantropía, alrededor del financiamiento de las obras misioneras, de, vamos a decir, ese deseo expansionismo. También hemos encontrado, hemos visto cómo va de la mano ese deseo imperialista, si utilizamos ese término, y ese deseo evangelizador. Y no me voy a centrar en hablar de otro grupo, simple y sencillamente quiero enlazar, ni tampoco pretendo en este programa hablar del protestantismo. Simple y sencillamente fue, vamos a decir, el medio por el cual yo decido o me comienzo a interesar por la masonería. ¿Por qué? Porque comienzo a descubrir que estos grupos o sociedades, algunas dicen secretas, eso se va a poner en tela de juicio en muchos de estos programas, eh, muchos de los miembros de estas sociedades o de estos grupos eran protestantes, o muchas de estas, vamos a decir, órdenes, sociedades o grupos que se reúnen clandestinamente por las razones históricas que les toca vivir, confesaban o profesaban ser protestantes. Y desde ahí van a ser una narrativa interesante, y hay algunos investigadores, sociólogos e historiadores que han escrito sobre la alianza protestantismo, grupos liberales y francmasones o masones.
Y desde ahí, pues, descubrimos ciertos personajes importantes en la historia del protestantismo que sí fueron masones, y por otro lado nace, vamos a decir, el mito de otros que en realidad la investigación nos ha demostrado que nunca lo fueron, pero que sin embargo pasaron, eh, vamos a decir, a las narrativas de algunas historias un poco románticas sobre el protestantismo, como personajes que sí abrazaron la masonería. Entonces, cuando comienzo a descubrir esta serie de alianzas o conexiones, me comienzo a interesar por descubrir quiénes habían pertenecido y quiénes no. Entonces, me quedo corto porque me doy cuenta que muy poca literatura se puede encontrar sobre dichos temas. Sin embargo, ahora vivimos en una época en donde tenemos acceso a documentos antiguos que han sido rescatados, que han sido restaurados y que han sido publicados con acceso abierto para los investigadores. Es decir, que ahora no se tiene ninguna excusa para no poder investigar, profundizar y hasta cierto punto descubrir si muchas de las cosas que se nos han dicho son verdaderas o son falsas. Este tema, como muchos de los temas con los cuales yo dialogo o reflexiono, como dentro de estos temas bíblicos, temas teológicos, temas históricos, eh, muchos de esos temas son muchas mentiras que se han aceptado como verdades, pero que una buena investigación o una lectura crítica e investigativa tiran al traste, diríamos, muchas de esas creencias. Y es donde muchas personas prefieren no profundizar y no entrar a este campo de la investigación para no contradecir en ningún momento sus creencias, sus dogmas, sus tradiciones, sus narrativas que de una u otra manera pues alimentan su ser, su alma, su espíritu, su mente. Y cada quien es libre. Una de las cosas que me gusta pregonar es la libertad de creer, pero cuando entramos al campo de la investigación y al campo de la academia, acá no es tanto lo que creemos, sino es más lo que se demuestra, ¿no? A sabiendas de que todo método y todo proceso académico y científico tiene sus limitaciones y tendrá, por supuesto, su ideología o su propósito al cual quiere responder. Eso no tampoco lo podemos negar y ni vamos a caer en la dogmatización tampoco de la ciencia. Pero si en algo ayuda ese ejercicio, es hasta cierto punto poder comprobar y poder corroborar la información que se transmite. Entonces, en todo esto descubrí personajes importantes y solo voy a mencionarles en este programa uno como un ejemplo y que luego se le va a dedicar, vamos a dedicarle o le voy a dedicar un programa especial a el famoso Ciro Scofield, fundador de la Central American Mission en Dallas en la década de 1890 y del cual pues sí se encuentran registros, actas y documentos que demuestran su afiliación a la masonería. Y pues mucha gente confesante y perteneciente quizás a lo que posteriormente fue la misión centroamericana como iglesia, desconocen. Otros han oído hablar de este personaje desde la influencia que él dejó a través de la Biblia comentada Scofield, muy vendida, muy divulgada. Por cierto, para mí el instrumento más eficaz de la divulgación del fundamentalismo y el dispensacionalismo norteamericano en América Latina, muy particularmente en Centroamérica. Entonces ahí tenemos un masón muy conocido por los evangélicos, sobre todo, quizás no por los protestantes. La primera misión de fe que llega a Centroamérica, que se establece en El Salvador en el año de 1896, que fue fundada por un masón. Al principio solo eran curiosidades, algunos investigadores lo habían mencionado, pero cuando se comienza a rastrear las fuentes, los documentos, uno descubre que él, como muchos misioneros y grandes, vamos a decir,
empresarios o grandes investigadores norteamericanos pertenecieron a estas sociedades o a estos grupos que se conocen como la masonería. Eso es lo que me lleva a interesarme de manera más, vamos a decir, más hermosa en esta temática de la masonería. Otro elemento que me gustaría también mencionar y rescatar, el año pasado se celebraba y había una convocatoria de parte de la logia Cuscatleca, del cual uno había escuchado y de la misma manera mantenido en la reserva por las ideas que normalmente se tienen sobre la masonería o las famosas logias masónicas o grupos secretos, sociedades secretas. Yo desde finales del año 2023 venía estudiando las sociedades secretas de Alemania y Francia, muy particularmente la Orden de los Illuminati, desbaratando muchos mitos y muchas tradiciones y muchas ideas conspiratorias sobre esta orden, descubriendo la correspondencia, descubriendo la mala prensa, literatura en inglés, en francés, en alemán, que me ayuda y que me ha llevado a comprender de una manera mejor la Orden de los Illuminati. Un proyecto que todavía está ahí en el tintero porque es tan amplio, entre más va buscando uno, más fuentes va adquiriendo, y eso pues lleva a que uno pueda seguir ensanchando. Pero llegará un momento de ponerle un límite o de limitar el tema para poder escribir ese libro que tenemos pendientes. Y entonces existe una convocatoria de parte de la logia Cuscatleca, se anuncia y decidimos asistir a dicha reunión con aquella idea equivocada de que quizás la reunión, la convocatoria, estaba dirigida a personas que pertenecían a la masonería. Sin embargo, no era así. Un espacio abierto donde se invitaba a la presentación de un libro que ya les voy a mostrar y del cual voy a hablar brevemente, sobre todo porque este libro, como otra colección de libros que les voy a ir mostrando, van a ser las fuentes con las que voy a ir desarrollando los programas en este espacio. Y también, si usted quiere verlo, puede inscribirse o ser parte también de todo este universo que yo le llamo, en la cual tenemos una editorial, tenemos programada una serie de antologías, tanto históricas como teológicas. También nos puede visitar en nuestro canal en YouTube, que lleva este nombre de Intellectus, y ahí usted va a ir viendo todos los programas. Si usted quiere, se perdió uno, quiere escucharlo. Además, si tiene sugerencias, aportes, algún documento que pueda ayudar para realizar algún programa o algún documento que contradiga quizás alguna de las investigaciones que se presenten, van a ser bienvenidas. Así que usted puede ser parte de todo esto, ¿no? Entonces, desde ese sentido, ustedes van a descubrir una serie de investigadores que quizás desconocían, que también les voy a leer. Hay una serie de investigadores salvadoreños, tanto hombres como mujeres, que les conozco a todos, que han trabajado esta temática y que se han publicado algunos artículos científicos en revistas internacionales de mucha trayectoria. Nosotros gozamos en América Latina con una revista de mucha trayectoria y de mucho rigor académico, que publica, y yo les voy a dejar ahí los enlaces y les voy a dejar también los sitios donde usted pueden buscar todos los artículos que se pueden descargar en PDF para que usted corrobore lo que aquí se va compartiendo. Mi primer propósito a ir desarrollando esta temática, uno es incentivar la investigación, la lectura,
y luego también dar a conocer a esta gente investigadora, seria, académica, que ha realizado ese trabajo y que a veces se desconoce. Entonces, este espacio es un poco divulgativo y dar a conocer. En ningún momento no soy ni experto en la historia de la masonería, sí soy un aficionado a estos temas. He ido aprendiendo y seguiré aprendiendo de esos grandes personajes. Y por supuesto, pues vamos a ir compartiendo también lo que he ido descubriendo en el ámbito, como ya se los mencioné, del protestantismo. Vamos a ir matando mitos y vamos a ir de una u otra manera, quizás replanteando la agenda de investigación sobre el protestantismo en El Salvador. En esa convocatoria que se realizaba a finales del año pasado, asistimos con mi amada Elizabeth y pues la sorpresa es que comenzamos a saludar personas que ella conocía como que yo conocía y comenzamos a ver que personas que no nos imaginamos y otras que ya sabíamos pertenecían a la masonería salvadoreña y pues uno se va dando cuenta que sí, había mucha asistencia, pero que también muchos investigadores acudieron y mucha gente que quizás curiosa como yo, que deciden asistir y aprender. Comienzo a escuchar una excelente exposición, una excelente cátedra. Se notaba en su vocabulario y en su dominio y en sus años, ¿verdad? Una persona arriba de los 80 años, con una lucidez y con una brillantez sobre la temática impresionante, hasta ese momento sin saber quién era. Por supuesto, el cartel que le daba publicidad al evento mencionaba, pero siendo sincero, yo no sabía quién era en realidad. Bueno, termina dicha charla, dicho congreso. Al principio veo que están vendiendo el libro y como un devorador y un amante de la literatura, pues vamos a adquirirlo. Un libro no muy barato, ¿verdad? Ya lo había visto, ¿verdad? En otros espacios, pero no se había vendido porque era muy exclusivo para el evento. Y era una nueva edición de un libro que ya tiene su trayectoria, que ya se lo voy a mostrar y voy a comentar brevemente. Pero lo interesante es que luego, pasado los días, comienzo a revisar la literatura y comienzo a darme cuenta de el personaje que había escuchado en esa conferencia, en esa presentación del libro. No era nada más ni nada menos que el máximo exponente de la investigación sobre la masonería a nivel mundial, no solo en el ámbito español, sino reconocido y respetado en otros espacios como en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, que también tienen sus centros de investigación, sus revistas, las universidades, espacios especializados para el estudio de la masonería, y todos ellos reconocen y respetan a este personaje que tuve el privilegio, y subí una foto sin saber, ¿verdad? Porque tuve el privilegio de que me autografiara el libro y tomarme esa fotografía que ahora significa mucho más para mí que en ese mismo momento en el cual estaba tomándomela, ¿no? Y aquí viene lo interesante. Eso me inspira a darme cuenta de lo rico que es la investigación de la masonería y que por miedo, por mitos sobre todo cuando uno ha crecido en esos ambientes religiosos donde todo es satánico, donde todo es malo, es del diablo, entonces todo eso con los años uno lo va superando, por supuesto, pero hay algo de eso detrás, de que cuando habla de la masonería y alguien quizás que me está escuchando todavía tendrá esa impresión, ¿verdad? O escuchará y dirá, bueno, ¿y por qué en un centro académico de investigación bíblica y teológica se está hablando de la masonería? Bueno, porque no solamente este espacio es para eso, sino para el saber, para el conocimiento, para la investigación, para la intelectualidad, como bien lo dice el canal y también lo dice nuestra asociación que nuestro objetivo es promover la intelectualidad en todo el sentido amplio,
que eso conlleva, ¿no? Entonces esto me va a permitir de una u otra manera indagar. Y aquí viene, y voy a comenzar y voy a tratar de respetar este pequeño guión que he diseñado para llevar estas ideas. Agradezco los comentarios que se están realizando. Al final del programa yo los voy a leer y voy a ampliar algunas de las ideas para no perder el hilo y no distraernos. Entonces, voy a ir aclarando. Les agradezco cualquier otro comentario, crítica, aporte, repito, pueden escribirlo ahí y vamos a tratar. También me puede servir todos sus comentarios para próximos programas donde podría estar abordando, podría diseñar dicho programa, traer las fuentes, mostrar, si usted también quiere esta literatura, con mucho gusto también puedo compartir lo que tengo digital a través de su correo o podemos estar interactuando, que este es nuestro propósito, repito, como asociación, promover la lectura, promover la construcción del conocimiento, y creo que estos espacios son muy, muy sanos y muy importantes, ¿verdad? Pero bueno, acá está el libro al cual asistí a su presentación, La masonería, el autor del que yo les estaba hablando, y usted lo puede buscar, lo puede investigar. No se quede, otro consejo, usted no se quede con lo que yo diga. Lo que yo diga no es la última verdad, para nada pretendo eso. Lo que sí puedo decirle es que usted trate de corroborar e investigar, ¿verdad? Lo que se pueda estar diciendo aquí. Bueno, métase al internet y busque a este señor, don José Antonio Ferrer Benimeli, máximo exponente de la historia de la masonería, jesuita. Ya eso es decir mucho, ¿no? Dentro de ese diálogo que se tuvo en esa ocasión, él aclaraba una serie de interrogantes que el público le arrojó, ¿no? Una de las cosas curiosas, uno, un jesuita, y él explica por qué comenzó la investigación por la masonería, y dos, si él pertenecía a la masonería, cosa que él dijo que en ningún momento él ha pertenecido ni pertenece, ha sido invitado una cantidad de veces. Otra cosa que nos vamos a dar cuenta es que ha recibido una cantidad de premios alrededor de todo su trabajo académico, investigativo. Usted puede corroborarlo, repito, investigando más sobre don José Antonio Ferrer Benimeli. Esta edición es la última edición, una edición muy especial para el evento y muy particularmente para la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador, al cual acá pues pueden ver, ¿verdad?, la dedicatoria que don Benimeli me dirige, ¿no? Y esto pues ahora para mí vale mucho más. Al principio pues simplemente era asistir a un evento y que se firmara el libro que uno estaba adquiriendo. Sin embargo, ahora digo, bueno, era el máximo exponente de la historia de la masonería. Y se le realizó vamos a decir, un prólogo especial de la edición. Y ya voy a hablar de eso porque en una reseña de una revista, alguien también comenta las ediciones anteriores a este libro. Es un libro que ya tiene muchos años, pero que ha venido actualizándose continuamente con la habilidad que caracteriza a este historiador. Esta presentación especial para la Orden Cuscatleca y la Gran Logia, perdón, de Cuscatlán, la hace el señor Oswald Hernández Huerta, el gran maestro de la Gran Logia Cuscatlán de El Salvador. Y posteriormente, pues ya entra a la obra que es, vamos a decir, una edición especial, pero parte de las ediciones que ya se venían o que ya se habían publicado. Solo voy a mencionarle algunas. Este libro lo puede corroborar. La primera versión de este libro se publica en el año de 1994 en una colección de historia en España y posteriormente la editorial Alianza, juntamente con la que también se publica esta edición, toma quizás los derechos de publicación de la segunda edición de este libro.
perdón, vamos a estar quizás refrescando la garganta para que no se nos reseque. En el 2001 se publica otra edición, esta segunda con la editorial Alianza, y posteriormente se publicó otra en el 2005, y la última, previa a esta edición, se publicó en el 2019. Cuando revisamos la temática, de la cual algunos de estos temas del libro van a ser programas específicos, uno se da cuenta que se mantiene el esquema temático de los capítulos con las actualizaciones que se le han ido dando a cada edición. Comparando la edición 19, que después la he podido conseguir, con la edición 2024 para El Salvador, los temas se mantienen, sin embargo, la información se fue actualizando y se han ido añadiendo algunos datos que el investigador ha ido descubriendo. Por supuesto, esas actualizaciones requieren a nuevos documentos, como bien lo va demostrando el historiador, que ha ido descubriendo sobre dicha temática. Es tan amplia la trayectoria y el aporte de este investigador. Sin embargo, hay dos puntos que quisiera rescatar, que él lo dice en el libro y lo he encontrado en muchos de los artículos que él ha escrito. Y es que él en ningún momento está haciendo una apología de la masonería, ni tampoco está de acuerdo con ese discurso antimasónico que se ha vendido. ¿Qué motiva a esta historiadora entonces a profundizar esta temática? La mala prensa, bien intencionada, en este caso, como bien lo dice él, de la Iglesia Católica, sobre este tema. Hablando de la Iglesia Católica y la masonería, es un tema que yo había puesto en mi doctorado al principio en una de las materias, cuando descubro, vamos a decir así, las cartas pastorales de Monseñor Chávez y González, porque cuando comienzo a leerlas en una materia se nos incita a leerlas y descubro que hay vamos a decir, eh, un gran grupo de escritos que hablan de la masonería. Y entonces yo me recuerdo que desarrollé un pequeño bosquejo de un artículo que le llamé La imagen o el imaginario de la masonería de de Chávez y González, del obispo Chávez y González. Que ahí tengo todo ese paquete que nunca más lo volví a trabajar porque había descubierto que de una u otra manera él relacionaba al protestantismo con la masonería como esos grupos no aceptados dentro de la Iglesia Católica. Pero bueno, esos son otros temas. Dentro de las investigaciones, aquí hay un investigador salvadoreño que trabaja el tema de el discurso antimasón o masón de Monseñor Romero. Ya les voy a mencionar un poco sobre esa investigación. Les pido las disculpas del caso, he estado un poco mal de la garganta y pues el estar hablando como que genera ese malestar, pero vamos a tratar de ir desarrollando esa temática. Entonces, las investigaciones de él no son ni apología masónica, ni tampoco son ese discurso antimasónico, ¿no? Que es el que más tradicional. Con esto, pues, no hay que generalizar. Sin embargo, sigue siendo un tema muy oscuro en el catolicismo, por ejemplo. En la iglesia evangélica y en el mundo protestante también han surgido sus propias retóricas y sus propias narrativas acerca de la masonería, satanizándola. Casi siempre hay gente que desconoce, que nunca ha estudiado, nunca ha leído, nunca ha indagado, pero simplemente se ha repetido desde los púlpitos, desde las universidades, desde los seminarios,
El pastor, el líder, ¿verdad? Ha comentado acerca de estos grupos y lamentablemente ha sido lo que ha prevalecido, perdón, en ese imaginario que la gente ha reproducido y que comúnmente se ha aceptado. Lo interesante de meterse en esta temática es que uno va descubriendo que muchas de las cosas que se han dicho no son así. Y don José Antonio, lo que trata en toda su obra, más de 60 años investigando el tema de la masonería, es demostrar muchos de esos mitos, refutarlos, contradecirlos y de una u otra manera dar a conocer los aportes y los descubrimientos que ha hecho de documental sobre esto. Les voy a poner un ejemplo. De entrada, él en la conferencia habla de un personaje que me ha interesado. Son tres en lo personal. Simón Bolívar, el conde de Aranda y Francisco de Miranda. De dos se tiene como mayor certeza de haber pertenecido a la masonería, como es don Francisco de Miranda y Simón Bolívar, aunque hay escuelas contradictorias con respecto a dicha afirmación. Pero del conde de Aranda pareciera, según lo demuestra en su tesis doctoral el señor Benimeli, que no perteneció a la masonería. Sin embargo, en mucha literatura que se ha leído sobre el conde de Aranda, y aún en documentales publicados por canales de mucho prestigio, lo mencionan como un masón. Lo que sí no se puede negar desde el conde de Aranda es que fue un agente intelectual y transformador de las independencias de América Latina. Si usted nunca había escuchado hablar del conde de Aranda, pues yo lo invito para que usted pueda también investigar más acerca de eso. La logia de Londres, vamos a estar hablando acá, por ejemplo, de la logia Lautaro, de la logia de Londres, de la logia de Cádiz, la versión francesa de la masonería, la versión inglesa, la versión norteamericana y otras más. Esto nos va a llevar a entender que es un mundo tan amplio y tan... Hay investigadores, póngale que hay hasta 5 investigadores metiendo la pluma y indagando, metiendo su cabeza, diríamos así, en las bibliotecas y en los archivos antiguos. Por ejemplo, trabajando a Simón Bolívar. Y se ha mencionado una serie de personajes, como bien dice él, que de todos estos personajes de libertadores de América Latina que se han mencionado y se han creído que son masones, en realidad del único que se tiene un documento que lo demuestra es de Simón Bolívar. Y pues dentro de eso se habla de O'Higgins, Santander, en El Salvador se pueden hablar de otros personajes, pero muchas de esas cosas no son comprobadas. Y un historiador, como bien lo dice él, no se va a valer de la narrativa, sino de una comprobación. Entonces vamos a ir viendo que todo esto, como es tan amplio, la producción literaria es inmensa. Yo desconocía toda esta obra literaria, soy muy sincero. He podido adquirir una enciclopedia que se publicó para los 300 años de la masonería moderna y solo ahí pues hay una serie de artículos que ya voy también a mencionar, ya les voy a compartir también algunos datos que pueden ayudar para aquellos que se interesen. Al final del programa voy a estar contestándoles algunas de las interrogantes que me están haciendo a través del chat, que agradezco mucho, sigan haciéndolo y que podamos pues ir dialogando. Acá yo tampoco pretendo repito, ni adoctrinar a nadie, perdón, ni hacerle aceptar mis puntos de vista. Simple y sencillamente también les voy a compartir dónde pueden encontrar el documento completo de investigación para que ustedes lo puedan
leer. Dentro de la temática de este libro, que se presentó el año pasado, yo les voy a mencionar tema de programa próximo: los orígenes medievales, los constructores de las catedrales. Ese va a ser el próximo programa. Vamos a estar viendo esos mitos de la masonería alrededor de los orígenes medievales, que en realidad fue la conferencia que compartió el doctor José Antonio Ferrer en ese auditorio en FEPADES El Salvador. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando entendemos las formas de los gremios en la Edad Media, vamos a entender el surgimiento y las primeras, vamos a decir, los primeros elementos que le van a dar vida a estas sociedades o a estos grupos que conocemos como la masonería. Él explica en artículos muy particulares qué es la masonería, qué se entiende por masonería, y pues, como le digo, es tan amplia la enciclopedia investigativa de este señor que los que quieran apasionarse por esta investigación tienen un manantial de información. Luego, otro tema que se toca en el libro es el paso de la masonería operativa a la especulativa. También nos habla de la masonería como sociedad iniciática, ritos, ceremonias y grados, ¿verdad? Cosa que quizá usted ha escuchado y normalmente hasta en las caricaturas y todo se habla de las ceremonias, de los grados, ¿verdad? Recuerdo la orden de los búfalos mojados en los picapiedras, ¿no? Y pues muchos de estos elementos por los que también la narrativa se ha desarrollado, ¿no? Y se ha ido gestando. Otra cosa que es interesante mencionar, como bien lo decía, al final lo voy a estar recalcando, es que voy a invitar a investigadores, hay salvadoreños, ya lo dije al principio del programa, y hay publicaciones en revistas salvadoreñas y también internacionales que han trabajado esto. Así que si tengo el privilegio de contactarlos y compartir con ellos y que ellos nos cuenten su investigación, también lo vamos a ir realizando. Como les digo, el plan es ir desarrollando y convertirnos en un espacio para difundir y para dar a conocer estas investigaciones y rescatar a estos investigadores, que lamentablemente a veces solo en los espacios académicos se conocen y que han hecho aportes increíbles. Hay buena literatura, buenas publicaciones, pero que no llegan, vamos a decir, a la gente común o a lo popular, y que también necesitan aprender y conocer sobre estas temáticas. Y también, como digo, matar los mitos y todas las mentiras que muchas veces se venden. Pero es importante todo esto. Al final, entraré en ese diálogo, les prometo, y agradezco a cada uno de los compañeros intelectuales que también están participando, amigos y amigas, y que eso pues me inspira a seguir trabajando y mejorando cada uno de estos programas. También habla de los primeros conflictos políticos y eclesiales que se dan alrededor de esta temática. El siglo XIX, que en lo particular es un siglo maravilloso, me encanta. Las transformaciones que se dan tanto en Europa como en el mundo global, en América y muy particularmente en América Latina, se van a gestar una serie de cambios y transformaciones sociales, políticas y religiosas, lo que en lo personal yo le llamo la segunda reforma protestante, ¿verdad? Porque hay vamos a decir así, cosa que he trabajado bastante también, hay una revolución misionera en el siglo XIX, ya no solamente de Inglaterra, sino que Estados Unidos toma la batuta y la hegemonía, y hay publicaciones maravillosas, lastimosamente están en inglés, alrededor de ese trabajo que los Estados Unidos hizo a partir o a principios del siglo XIX, relevando lo que yo le llamo la relevación misionera de Inglaterra, y
copió hasta el modelo imperialista, ¿verdad? De ir con la cruz, la Biblia, ir construyendo todo eso. Pero bueno, de eso vamos a ir hablando mucho. Espero, ¿verdad? Que Dios permita que podamos compartir más acerca de este tipo de información. Pero el siglo XIX fue clave también para la masonería. Y ahí vamos a sacar a la luz algunos documentos, algunas, vamos a decir, actas, cartas, correspondencia, algunos simbolismos, ¿verdad? Es decir, que también vamos a tratar de hacer una hermenéutica de algunas fotografías o de algunas cuestiones que se van descubriendo y que son parte quizás de esa iconografía masónica, pero que el común de la gente pues no lo sabe. Una fotografía en donde ciertas posturas indicaban pues que era un hermano masón, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué de falso. Ahí entramos a la parte de la semiótica. Vamos a ver también qué de falso o de verdadero tiene que ver todo eso. Pero en este libro hay una amplitud, habla de la masonería y el republicanismo, la masonería en el siglo XX, allí habla un poco sobre el mito judeo-masónico, habla de las teorías del comunismo, de las teorías conspiratorias, del fascismo, del nazismo, de la antimasonería, de Franco. Bueno, claro, él siendo español, él va a centrarse en España, sin embargo ha tocado otras temáticas. En inglés hay gente especializada, como un libro que salió publicado hace algunos años por la editorial Debate, de una obra maravillosa que también la vamos a tocar acá, sobre la masonería, que trata tanto Inglaterra, en Alemania, y pues ahí vamos a ir descubriendo Francia, que es un poco muy particular, la logia francesa, y pues nos vamos a dar cuenta que, repito, esto es tan amplio como para poder de una u otra manera agotarlo en breves programas, para nada, ¿verdad? Esto va a llevar mucho tiempo ir desarrollándolo poco a poco. También nos va a hablar de la otra masonería, el panteón de masones ilustres, la masonería y el pacifismo, la masonería y la Cruz Roja. Otro tema maravilloso, ¿verdad? Por ejemplo, asistir a los cementerios, algo que se volvió popular en América Latina. Desconozco el origen de cómo comenzó ese turismo por los cementerios. Ir descubriendo, aquí se hizo en El Salvador y se ha hecho, descubriendo en los cementerios quiénes de estos personajes ilustres de la historia de El Salvador, de Costa Rica, de Argentina, de Paraguay, de Colombia, México, fueron masones, y algunos historiadores se han dedicado a interpretar la simbología de sus vamos a decir, tumbas, ¿verdad? O de los adornos que están alrededor, porque muchas de estos eran tipos casas, ¿verdad? Esos espacios. Y en algunos casos, pues sí, comprobado, ¿verdad? La pertenencia a la masonería, y otros, por supuesto, simplemente quizás era una admiración o repito, o se le había adjudicado. Y otros que lo ocultaron también, pero que en el fondo documentos han demostrado que sí pertenecieron a la masonería. Entonces, en este libro él va a desarrollar todo esto. También va a hablar, por ejemplo, de la Cruz Roja. Este tema me llama la atención porque la Cruz Roja, como muchas organizaciones de ayudas, vamos a decir, cristianas, ahí puede entrar Visión Mundial, Compasión Internacional, Cruz Roja y otras organizaciones, que pues eso está demostrado por investigadores especializados en ello, eh, que muchos de estos filántropos que le dieron vida a estas organizaciones eran masones. Y también dentro de esas agencias misioneras, repito, muchos de ellos pertenecieron a estas organizaciones. Pero esto, cada uno de ellos va a llevar, ¿verdad? Le podemos dedicar un tema específicamente a cada una de las organizaciones, y Cruz Roja no escapará, como el involucramiento en una cantidad de actividades que dichas organizaciones pueden hacer.
y otras más, ¿verdad? Que se me escapan por el momento, pero sí, ahí están, repito, en esa agenda. Esto va a ser ordenar y dar y replantear una nueva agenda de investigación. Así que los aportes que hagan los compañeros, los colegas, investigadores y todos los que vean este programa, eso va a ayudar a poder seguir divulgando esto. Y repito, si usted tiene algún documento y algo muy particular, hágalo saber, hágamelo conocer y lo vamos a tocar en un programa o lo invito para que podamos realizar dicho programa. Entonces, la masonería en la historia inmediata de España, con el que cierra el capítulo 12 de este libro, don José Antonio Ferrer Benimeli, máximo exponente de la historia de la masonería a nivel mundial. Procedamos entonces porque este primer programa está dirigido a presentar la agenda. Y esta agenda, o todo el material, lo que ha inspirado el que podamos desarrollar esta temática, pues ahí la vamos a ir tocando o tratando de respetar a partir de esta bibliografía o de esta enciclopedia. Esa es la enciclopedia de la que yo le hablaba. Mire, se cumplieron 300 años de la masonería moderna, como dice don Ferrer. Para esa época se publicaron dentro de, vamos a decir, la editorial masónica.es. Usted puede rastrearla y ahí se va a dar cuenta que no solo fueron los 5 tomos de esta enciclopedia, sino que también otra cantidad de libros de temas interesantes que tienen que ver con la Kabbalah, la masonería, el judaísmo. Es interesante rastreando en la página oficial de esta editorial masónica.es todo lo que se ha publicado y que en lo personal desconocía. Sí, me he encontrado en el internet investigando esta temática una serie de artículos y por ejemplo acá mencionan a la Universidad de Costa Rica y a la revista de masonería que la universidad tiene, de gran prestigio, por supuesto, pero ya la conocía, ¿no? Acá lo que descubro es la red global de investigadores de la masonería, la misma escuela de investigación y la revista y centro de investigación en España, fundada por don José Antonio Ferrer, y el trabajo y el esfuerzo que esta gente ha realizado para poder rescatar estas investigaciones. Como ya lo dije, la Universidad de Costa Rica es quizás de las pocas que en América Latina podríamos decir, si no alguien puede, ¿cómo se llama?, confirmarlo o ampliar esta información que yo estoy mencionando. En el 2017, que se cumplían los 300 años, se habla de que la logia fue fundada en Londres, la masonería moderna fue fundada en Londres en 1717, y en el 2017 se cumplían 300 años. Estos investigadores realizan un trabajo historiográfico recopilando investigaciones que ellos ya tenían, reuniendo a los investigadores de América Latina y de España y de otras partes para la publicación de 5 tomos. El primero de ellos, que tiene que ver con migraciones, el segundo se llama Silencios, el tercero Artes, el cuarto Exclusión y el quinto Cosmopolitismo. En cada uno de estos tomos, son 5 que fueron dedicados, ¿verdad?, a ello. Vamos a encontrar, ya les voy a leer algunas, y sobre todo las de los investigadores salvadoreños que encuentro acá en estos tomos, que pues incentivan y llevan a que uno vaya profundizando. Esto lo lindo para un curioso o para un lector curioso, crítico e investigador, es que el trabajo, vamos a decir, de pie de página, la bibliografía que han utilizado los investigadores, nos sirven también como semilleros para seguir investigando y encontrar, ¿verdad?, como pistas, como una mina, y seguir construyendo también sus propias investigaciones. Algunas quizás
no es que van a ser publicadas, pero por lo menos satisfacen la curiosidad y el deseo personal o ese amor por el conocimiento, ¿no? Entonces, en este primer tomo, cada tomo tiene una presentación especial. En estos 300 años, los 5 volúmenes de esta colección son la consecuencia, leo literalmente en la página 4 del tomo 1, dice, son la consecuencia de la actividad de una red de investigadores, que en su mayoría agrupados en torno a la revista de estudios históricos y de la masonería latinoamericana y caribeña, RENLAT, ¿verdad? Comprendió luchar contra los mitos, las leyendas del pasado y del presente de la historia de la masonería. Entonces, lo que yo les decía, sucede, y esto lo puede, métase a la página de esta revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña, que nace esta red como inspiración al trabajo que ha hecho don José Antonio Ferrer, y crean en América Latina, ¿verdad? Yo diría discípulos directos de este doctor, esta red que ha proporcionado unos materiales maravillosos. Yo he estado coleccionando todos los artículos que encuentra publicados. Ahí están. Métase a la página oficial de la revista y ahí los va a encontrar por año, por número y artículo, y puedes coleccionar y hacer una antología por personaje. Acá, lo interesante de este libro, otra cosa que descubro en el tomo 1, que el primer capítulo también fue escrito y dando y reconociendo, y quizás por este comentario es que descubro la grandeza de este señor, ¿verdad? Don José Antonio Ferrer Benimelio. Y en este primer, vamos a decir, volumen, nos vamos a encontrar el primer artículo dedicado o escrito, perdón, por don José Antonio Ferrer de la Universidad de Zaragoza, donde está la sede del Centro de Investigación de la Masonería en España. Así que aquí comienza esta trayectoria en el primer tomo, ¿verdad? Temas como los que voy a leerles vamos a tocar en un programa particular. Le digo la dinámica que vamos a ir utilizando en este espacio de estudio de la historia de la masonería. Voy a agarrar cada uno de los libros que tengo, que he adquirido, ¿verdad? Por supuesto, tanto los que ya he mencionado como otros más que están o son parte de la biblioteca. Y por artículos que están bien estructurados, son bien académicos, científicos, ¿verdad? Un trabajo de artículo científico, con sus resúmenes, con su abstract, con un esquema bien desarrollado, con las ideas bien estructuradas de cada artículo. Y vamos a ir pues desarrollando tanto lo que aportaron cada uno de los investigadores, porque es una red increíble de investigadores, como los aportes personales que quizás o otros autores que han hablado de la temática que nos ayudarán a ampliar la temática. Entonces, ni vamos a agotar en un solo programa un artículo, podemos dedicarle hasta 2 programas a un artículo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el primer tema tiene que ver con la utopía y realidad del liberalismo masónico, de las Cortes de Cádiz a la independencia de México. Eso de la Corte de Cádiz la he dialogado muchas veces con el historiador salvadoreño, ¿verdad? Sajid Herrera, que es uno de los expertos en esta temática, ¿verdad? Y entender sobre todo estas cortes y la constitución de este periodo y de este momento que muchas veces uno desconoce. Y las implicaciones políticas que trae o trajo también a América Latina, ¿verdad? Entonces, todo este periodo histórico lo ha desarrollado muy bien este historiador, como otros más, el primer artículo lo escribe alrededor de esto. Luego vamos a hablar de la masonería en Cuba durante el siglo XIX, el espacio caribeño, un reto de poder para la masonería francesa. Aquí también vamos a ir descubriendo cuál es, o sea, qué logia, voy a ocupar este término, quizás luego voy a ir corrigiendo vocabulario, qué logia influye en qué partes de América Latina, ¿verdad?
por ejemplo, cómo la masonería francesa influye en Haití y en otras partes, luego la inglesa, ¿verdad? Por ejemplo, la logia Lautaro y la influencia de Cádiz o la influencia de Londres, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema bien, bien rico y bien hermoso de trabajar. Luego hay otro artículo de Ricardo Martínez Esquivel, que es, digamos, el cerebro intelectual de la universidad y de este grupo de red de investigadores en Costa Rica. Ricardo Martínez Esquivel escribe un artículo que se llama Entre sotanas y mandiles, el proyecto masónico centroamericano de Francisco Calvo. Y pues ahí le dedica un periodo, pues porque a veces la producción de estos personajes es muy amplia, entonces se delimita a un periodo específico. Luego, del mar a la política, masonería y Nueva España. Y así podría seguirle mencionando acerca de este trabajo. En el tomo 2, mi sorpresa cuando lo revisaba era descubrir a algunos amigos que yo sabía que habían trabajado, pero no su trascendencia en revistas como esta, ¿no? Por ejemplo, acá encuentro a Roberto Armando Valdés Valle, en aquel momento pertenecía, o por lo menos registra este artículo, de parte de la Universidad Centroamericana José Simón Caña, UCA, ¿no? Y él escribía para este conmemoración de los 300 años, un artículo, Controversias por el libre pensamiento y la masonería en Nicaragua, 1881-1883. También Roberto sacó el año pasado un libro publicado también con la Gran Logia Cucatlán sobre los liberales y masones, ¿verdad? Un libro que tengo pendiente por conseguir. Sin embargo, Roberto ha sido quizás uno de los máximos exponentes en la investigación de la masonería y de las sociedades secretas en El Salvador, pero muy particularmente de la masonería del siglo XIX. Tiene otra serie de publicaciones, pero estoy refiriéndome a esta colección. Luego encuentro otro amigo, y que me lo pude encontrar en ese encuentro, a René Antonio Chanta Martínez de la Universidad Don Bosco. Él escribió este artículo, Antimasonería y Antiliberalismo en el Pensamiento de Óscar Arnulfo Romero, 1962-1965. Entonces son dos salvadoreños que son parte de esta red de investigadores y también que han publicado. En otro de los tomos también me encontré con otra intelectual, ¿verdad? Que tengo el privilegio también de conocerla y que sé también de su aporte académico e intelectual en El Salvador. Acá está Olga Carolina Vázquez Monzón, también de la UCA, el cual publicó este artículo, Masones e Instrucción Intelectual Femenina, El Salvador, 1875-1887. Y quizás se me quedan algo otros por ejemplo, intelectuales de Guatemala, de Costa Rica, que conozco, que los he leído en algún libro. Pero bueno, ahorita quería rescatar a los salvadoreños y salvadoreñas que han investigado. Este solamente es uno de los artículos de muchos que ellos tienen y tienen publicados hasta libros. Así que si usted quiere buscarlos y quizás comenzar a indagar sobre esta temática de la masonería, pues lo puede hacer. Entonces, bienvenidos a este ciclo. Las disculpas del caso, como les decía, pues he estado un poco mal de la garganta, pero no quería dejar, ya había prolongado una semana el iniciar este programa. Esperamos pues ir mejorando de la garganta y poder seguir compartiendo. Este es el principio y vamos a seguir en este diálogo, en esta búsqueda. No se pierda cada uno de los encuentros donde usted puede criticar, aportar y puede sugerir. Pues de eso se trata, ¿no? Bueno,
como lo prometido es deuda, como dicen, acá hay una serie de comentarios. Comenzamos acá, Edwin Mira. Scofield, masón, interesante dato. Bueno, ya esto lo había mencionado de manera, vamos a decir, quizás general, Luis Roberto Hueso Mixco, que también tengo el privilegio de leerlo acá en el chat. Él lo menciona en uno en su libro, ¿verdad? De los pocos libros publicados en El Salvador sobre el trabajo del protestantismo. Pionero en este campo, ¿verdad? Luis Roberto, con el cual hemos tenido el privilegio de trabajar en algunos esfuerzos que lamentablemente quedaron para la historia, pero que tanto aporte han dado, por supuesto, a la sociedad. Sobre todo a los interesados en este campo. Y eso se deja ver cuando uno dialoga con otros espacios católicos y de otras ramas, y uno se da cuenta cuando le preguntan por las producciones, y ahí se da cuenta en la labor que ha ejercido estos intelectuales. Pero bueno, la pista la tira Edwin Luis Roberto en su libro, y luego tú puedes corroborar, cosa que he corroborado yo en los archivos y en los libros publicados en inglés. Acá a mi espalda tengo una serie de biografías que adquirí de Ciro Scofield, ¿verdad? Algunas que rayan en el romanticismo de cómo lo presentan, y otras son más críticas. He ido indagando y buscando en los últimos años más para poder trabajar eso, pero me comenzó a interesar desde el año antepasado, muy particularmente lo que Luis Roberto menciona en su libro, que existe, ¿verdad? Un acta sobre que demuestra la participación y se encuentra hasta la logia y los archivos en Estados Unidos donde él está. Pero bueno, ese sería otro trabajo, pero solo para decírtelo que está ahí y que se puede seguir indagando, ¿verdad? Ahí están esas pistas. Por otro lado, dice Mónica Hernández. Hola, mi nombre es Mónica Hernández, de origen español, actualmente vive en París. Bueno, ese creo que no viene al caso, ¿verdad? Siempre se infiltra una serie de situaciones, omito eso. Luego Esaú dice, ¿hay alguna diferencia entre estas lógicas? Bueno, sí, por supuesto, es tan diverso, tan amplio y tan complejo, ¿verdad? Que no se puede hablar de masonería, sino de las masonerías, con todos los, vamos a decir así, matices que pueda tener, como lo es el protestantismo, el catolicismo y cualquier grupo religioso o cualquier sociedad secreta. Luis Roberto escribe acá, un saludo, dice la relación entre masones y protestantes del siglo XIX ya está bastante documentada, fue la alianza de mutua convivencia, especialmente la tesis UCA de Roberto Valdés y la publicación reciente de ella por la UES. Luego dice, hay que leer al historiador y filósofo francés Juan Pierre Bastien, ¿verdad? Sí, más conocido como Jean-Pierre Bastien, ¿no? En el original francés. También publicamos en la Secretaría de la Cultura. Sí, por supuesto, Luis Roberto se reconoce el trabajo que ya se ha mencionado, que sí se ha hecho. Por supuesto, nadie lo puede, bueno, los que conocen en realidad, porque yo creo, como lo decía hace ratito, que esto lamentablemente solo en un grupito, pero el hecho que ya se haya investigado no quiere decir que está agotado, ¿verdad? Eso sería también una ingenuidad creerla que solo porque alguien lo investigó se agotó. No, para nada. Hay mucho más que se puede investigar. Por eso lo importante de la academia, por eso lo importante del diálogo, del debate, de contrarrestar ideas. Lamentablemente no existen esos grupos o esos círculos de debate que sean, me refiero a investigadores que se dediquen a estas temáticas. Por eso se vuelve la hegemonía del conocimiento de unos cuantos, porque lamentablemente, repito, la demás gente desconoce. Uno desconoce quizás las fuentes, ¿no?
Y lo que es debatible, pues de eso se trata, usted lo menciona en uno de sus libros. Sin embargo, también es demostrable. Pues debatible, pero demostrable, ¿verdad? Para eso se requiere exactamente mostrar los documentos. Todo historiador, para poder corroborar lo que está diciendo, eh, tiene que demostrar las fuentes, tanto que afirman como que contradicen dicha postura. En algún programa, más adelante, después de agotar esta enciclopedia, podemos dedicársela exclusivamente a ese personaje. Exponiendo, por ejemplo, los historiadores que se han dedicado a escribir sobre la biografía de Ciro Scofield. Y siendo sincero, a mí lo que me inspiró a buscar eso fue cuando leí ese dato en ese libro de las misiones de fe al neopentecostalismo, ¿no? Sí, se ha agotado el tema y con esto pues cierro la reflexión. En algunos puntos, ¿verdad? Difiero en el hecho de que ya esté agotado el tema, no lo creo, ¿no? No lo creo. Como lo dije, también en las cartas hay gente estudiando, como lo hace Chanta con respecto a Monseñor Romero, pero también las cartas de Chávez y González, como lo dije también en el programa, corroboran ese discurso católico. Hay periódicos, hay revistas, hay muchas cosas que desconocemos. Y pues sabemos que acá pues carecemos de mucha documentación y también de mucha gente con experticia para poder investigar. Sin embargo, yo reconozco el trabajo y la labor de los intelectuales que ya mencioné, como otros, gente que ya partió, ¿verdad? Que también se dedicó a la historia de la masonería, con el cual he dialogado y dialogué en el pasado sobre esta temática. Y esto es lo bonito. También entender que este tema de la masonería se vuelve tan amplio y que en algún momento pues va a haber gente que contradice un punto de vista. De eso se trata este debate. Así que muchas gracias. Todo eso lo vamos a tocar, Esaú, en diferentes programas, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de la masonería? ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es el verdadero objetivo, ¿verdad? Que esto tiene. Bueno, solo para no dejarlo en el aire, según estos historiadores, sobre todo este señor don José Antonio Ferrer, dice que hay masonerías ateas como masonerías creyentes, ¿verdad? Deístas. O sea, por eso no se puede generalizar. Generalizar sería un gran error, ¿no? Bueno, hemos iniciado este recorrido. Estaremos en nuestro próximo programa hablando de las masonerías en la corte de Cádiz, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de ese periodo, de lo cual también, repito, si usted quiere recomendación de alguna bibliografía, con mucho gusto. Si algo que nos apasiona es la búsqueda de libros, documentos, y pues con mucho gusto, si usted es de los que le gusta leer, pues se hace, ¿no? Un abrazo y un saludo para todos los que han participado en este diálogo y en este encuentro virtual, que luego este mismo va a ser transmitido, cada uno de los programas, en nuestro canal de YouTube. Sugerencias, repito, acá en nuestra fanpage las puede dejar, y si también quiere participar en una entrevista y en un debate, solo hágamelo saber, lo planificamos, lo organizamos y con mucho gusto. El objetivo es que la gente pueda aprender, la gente se informe, la gente investiga, la gente lea. Un abrazo desde el Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico CADIB y desde su canal Intellectus, ¿verdad? Desde El Salvador para el mundo con mucho cariño. Bendiciones.